Muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches. Tengan todos ustedes, mis queridos amigos, mis queridas amigas, que siento que le voy a dar un codazo, güey. Y por supuesto que dijeron, ya se me olvidaron todos ustedes los confundidos que están en medio. Pues no, todos ustedes los que están en medio. Bienvenidos una vez más a tu programa favorito, el Círculo de Lectura. Y ahora en ¿qué les late que sea? ¿Miércoles de historias? Puede ser, miércoles de historia puede ser un muy buen día. Es que estoy pensando. Pero bueno, bienvenidos una vez más a su programa favorito, el Círculo de Lectura, donde estamos leyendo a Nick Tours, Dispara a todo lo que se mueva. Una recomendación de nuestra amiga personal del canal, Margarita Becerril. Así que sin más por el momento le mandamos un saludo a la estimada Margarita, le dimos una patada al micrófono y vamos a seguir. Muchísimas gracias a ti por venir y por formar parte de este ejercicio de resistencia cultural. Nick Tours, Dispara todo lo que se mueva. Una antología o una investigación sobre la guerra de Vietnam. Número 2. Un sistema de sufrimiento. Por cierto, es una investigación periodística, no es novela. Es verídico, que es verdad. Un sistema de sufrimiento. A mediados de la década de 1960, los militares norteamericanos habían convertido la guerra en un sistema completamente corporativo, orientado cuantitativamente, que el sociólogo James William Gibson llama atinadamente tecnoguerra. La filosofía que había detrás era simple: combinando las proezas tecnológicas y económicas con elaboradas técnicas de gestión, el Pentágono garantizaría el éxito definitivo en el campo de batalla. La incomparable capacidad militar del país le permitiría imponer su voluntad en cualquier parte del mundo, con la máquina de guerra funcionando de manera tan suave y predecible como una cadena de montaje. Esta mentalidad estaba más plenamente encarnada en la persona de Robert McNamara, secretario de Defensa de 1961 a 1968. Como profesor de la Harvard Business School, McNamara había concebido métodos estadísticos de análisis para el Departamento de la Guerra durante la Segunda Guerra Mundial, especialmente sistematizando los modelos de vuelo y mejorando la eficacia de los bombardeos que diezmaron las ciudades alemanas y japonesas. Antes de responder a la llamada del presidente John F. Kennedy para que volviera a estar al servicio del gobierno, había trabajado la década anterior como alto ejecutivo de la Ford Motor Company. Llevó al Pentágono a un cuerpo de genios y expertos en ordenadores, cuya tarea consistía en transformar el aparato militar en un sistema corporativizado que pudiera, como dijo el comentarista político Tom Engelhardt, ser dirigido de la misma manera científica y, entre comillas, eficiente que un negocio. Casi parecía que McNamara imitaba a los ordenadores en los que él y sus subordinados tan fervientemente creían. Confiaba en los números para reflejar una realidad y, como una máquina, procesaba cualquier información que se le diera con una velocidad excepcional, tomando decisiones de forma instantánea y sin preocuparse porque esa decisión automática pudiera conducir a graves equivocaciones. No podía haber ningún confusionismo de la guerra para su Pentágono. McNamara y sus tecnócratas de la seguridad nacional estaban seguros de que, con los datos suficientes, la guerra se podía convertir en algo completamente racional, comprensible y controlable. Nunca retrocedieron. ¿Soy el único con el don del autismo que se da cuenta que vivimos como en un loop infinito? ¿O es mi paranoia? En Vietnam, la mentalidad estadística de los gestores de la guerra se centró, sobre todo, en la idea de alcanzar un punto crítico, el momento en el que los soldados norteamericanos mataran más enemigos que los adversarios vietnamitas pudieran reemplazar. Una vez conseguido eso, esperaba el Pentágono, las fuerzas dirigidas por los comunistas abandonarían naturalmente el combate.
Eso era lo único racional que se podía hacer. Lo que McNamara y el alto mando del Pentágono no comprendieron fue que los nacionalistas vietnamitas, que habían luchado durante mucho tiempo contra los invasores extranjeros, tratando de alcanzar la independencia, podrían no considerar la guerra como un ejercicio sencillo de maximización de beneficios, que debía ser perseguido de manera racional para renunciar cuando la hoja del libro de contabilidad mostrara más debes que haberes. Sin embargo, el punto crítico se mostraba esquivo. Con el paso de los años, el conflicto no dejaba de intensificarse. Pero aunque las expectativas del Pentágono no se corroboraran en el campo de batalla, no se cuestionaban los supuestos básicos que estaban tras ellas. En lugar de eso, los funcionarios norteamericanos se embarcaron en un estudio tras otro para conseguir un mayor desarrollo de la tecnoguerra. Los análisis estadísticos de los ataques enemigos, las medidas del estatus de seguridad de todas y cada una de las comunidades de Vietnam del Sur, las tabulaciones de los ritmos de actividad del enemigo y montones de números más salían a borbotones de las fuerzas militares estadounidenses que estaban en el campo de batalla, para ser procesadas por el Pentágono. En el nivel más básico, sin embargo, todo se reducía al body count, o cómputo de bajas. La estadística preeminente que a lo largo de aquellos años fue tanto la tarjeta de puntuación de las Fuerzas Armadas como su razón de ser. ¿Cómo se habría podido decir si el punto crítico estaba al alcance, si no se hubiera llevado la cuenta de los enemigos muertos? Por supuesto, los gestores de la guerra pensaron poco en lo que esta estrategia, que fundamentaba todo el esfuerzo militar norteamericano en un indicador como el número de cadáveres enemigos, podría significar para los civiles vietnamitas. El general William Westmoreland, que en 1964 tomó el mando de las fuerzas militares de los Estados Unidos en el país, conocidas formalmente como Comando de Asistencia Militar en Vietnam, o MACV, intentó finalmente distanciarse y distanciar también al ejército de la expresión body count, que significa recuento de cuerpos o cuento de cuerpos. Body count, body, cuerpo, count, cuenta. Cuenta de los cuerpos, cuenta de los cadáveres. En sus recuerdos posbélicos, afirmaba que a principios de la década del 1960, antes de que llegara él a Vietnam, los Estados Unidos habían visto obligados a añadir esa expresión a su léxico para aplacar el deseo de la prensa de estadísticas precisas sobre las víctimas, pero que él, personalmente, la aborrecía. En realidad, el concepto body count se había empleado en 1951 en la Guerra de Corea. También ahí, los KIA o Killed in Action, enemigos muertos en combate, se convirtieron en el indicador principal del éxito. Y como McNamara y otros gestores de la guerra exigían una estadística que demostrara definitivamente los progresos que se hacían en el conflicto en curso, el body count llegaría a ser, en palabras del secretario adjunto de Defensa, Eileen N. Owen, la medida del éxito. La presión para incrementar el body count corrió desde el Pentágono a la residencia de Westmoreland en Saigón, pasando por la cadena de mando y las patrullas norteamericanas en el territorio vietnamita, como señala Gibson. Producir un body count elevado era crucial para la promoción del cuerpo de oficiales. Muchos oficiales superiores fijaron cuotas de producción para sus unidades, y sistemas de débito y crédito para calcular exactamente la eficacia de las unidades subordinadas y el personal de los mandos intermedios. Se usaron fórmulas deficientes. Se usaron fórmulas diferentes, pero el compromiso con la guerra como proceso de producción racional era común a todas. Como resultado, los oficiales de rango inferior, que generalmente tenían 6 meses para demostrar su capacidad y lograr un ascenso, y los soldados de combate jóvenes a los que dirigían, estaban bajo presión constante para producir bajas enemigas. El énfasis en el body count se encontraba por todas partes, desde el principio de los años 60 hasta el principio de los 70, desde el Delta a la DMZ. Soldados y marines experimentaban el mismo tipo de presión. La expresión body count aparecía constantemente siempre que los oficiales hablaban entre sí, recordaba Robert Peterson, de la 25ª División de Infantería. Parecía que asegurar o pacificar una zona era secundario con respecto a conseguir alguna baja.
como recordaba el capitán William Baker, de la 4ª División de Infantería. Tu éxito se medía por tu body count. Así nos llegaba por la cadena de mando. Todo giraba en torno al body count. Nuestros jefes solo querían body count. Gary Nordstrom, un médico de combate de la 9ª División de Infantería, lo recordaba como un continuo redoble de tambor. Aumenta el body count, aumenta el body count, aumenta el body count. Estaba presente en todas partes. Pienso que era la mentalidad del cuerpo de oficiales de arriba a abajo. Oye, body count. ¿Y cómo va ese numerito ahorita en Palestina, en Congo, en Senegal, en América Latina, en el Darién? ¿Qué lograrás o superarás lo que eran esencialmente cuotas de muertos? Tenía un impacto importante en cómo sería tu periodo de servicio en Vietnam. Un body count insuficiente se traducía en menores comodidades. También significaba menos apoyo en la forma de puentes aéreos, lo que tenía como resultado largas y peligrosas caminatas a través de un terreno peligroso, en lugar de viajes en helicóptero o hasta desde la base. Bajo la presión de los comandantes, los oficiales de rango inferior que no hubieran cumplido con las expectativas del body count mantendrían sus tropas en el terreno más tiempo, expuestos al agotamiento y a la destrucción de la moral de la unidad, a la vez que aumentaba, para ellos mismos y para sus hombres, las posibilidades de morir o resultar heridos. Yo sabía, decía un oficial de la 9ª División de Infantería, que si volvía sin un body count, o al menos un prisionero, estaría en la lista negra, así que mantuve a la patrulla fuera. Mientras los oficiales trataban de agradar a sus superiores e iban a la casa de ascensos, los soldados de infantería también tenían en la pletora de incentivos para producir bajas. Estos incentivos iban desde pases, R&R, Rest and Recreation, descanso y esparcimiento, lo que podía permitir a un soldado pasar varios días al sol en algún lugar de vacaciones en la playa, hasta otorgarle medallas, distintivos o proporcionarles comida extra, cerveza extra, permisos para llevar equipo no reglamentario y servicios más ligeros en el campamento base. Equipo no reglamentario, o sea, droga. South Wayne Smith, médico de la 9ª División de Infantería. El sistema del body count conducía a incentivar realmente la muerte y arruinaba todo nuestro sistema de valores. En nuestra unidad, los tipos que lograban bajas confirmadas conseguirían un R&R de 3 días. A estos se los enviaba a la playa de Bung Tao. Otro excombatiente repetía las mismas sensaciones. Establecía una competición. La compañía que llegara con un mayor body count disfrutaría de un R&R o una caja extra de cerveza. Si dices a un chaval de 19 años que es estupendo destrozar gente y que será recompensado por ello, ¿qué crees que puede hacer eso a su psique? A medida de que la guerra seguía su curso, algunos norteamericanos alcanzaban una cifra enorme de body counts personales, hasta 1000 o más, para unos pocos escogidos que participaron en numerosas salidas. Unidades enteras se enfrentaban a veces en competiciones de body count con premios de promedio. Esto ayudaba a hacer que la mentalidad body count fuera incluso más dominante. Otorgándole al cómputo de muertos el aspecto de una estadística deportiva. Los resultados del combate se exponían en todo Vietnam, en carteles y pizarras, también conocidas como pizarras de bajas. En las bases militares aparecían impresos en publicaciones militares y pintados como bajas. En los laterales de los helicópteros, por citar solo algunos de los ejemplos más llamativos. Teníamos listas en el pasillo del comedor que decían cuál era nuestro body count durante la semana, recordaba un excombatiente. Así, cuando pasabas por la fila de la manduca podías ir a ver a cuántos habíamos matado. Las competiciones y las presiones de los mandos llevaban de manera muy natural a la inflación del body count, como recordaba Wayne Smith. Si encontrábamos 4 partes del cuerpo diferentes, las contabilizábamos como 4 muertes. Sin embargo, aunque la sobreestimación o simplemente la invención del body count ha sido reconocida desde hace mucho tiempo entre los militares y los historiadores, mucho menos reconocido es otro tipo diferente de relleno del body count, la inclusión de víctimas civiles. El 1 de septiembre de 1969, por ejemplo, miembros de la 196ª Brigada de Infantería en la provincia de Quang Tinh vieron a un grupo de vietnamitas, oficiales y sargentos, mirando atentamente por los prismáticos. Hablaron sobre la situación. Después de unos 10 minutos de observación, el oficial de rango superior, el capitán David Hanka, ordenó a sus ametralladoras que abrieran fuego,
y lo consideró una misión de fuego de artillería. Una pequeña patrulla fue luego enviada a comprobar las bajas. Al llegar, diría más tarde el ayudante de ametralladoras Robert Gray, encontramos muertos y heridos a niños vietnamitas. El miembro de la patrulla, Welky Louie, describió la escena. Observé a unos 4 o 6 niños vietnamitas en un montón de muertos. A unos 5 metros de ese lugar, había 2 o 3 niños vietnamitas heridos acurrucados juntos. Después, el observador de artillería Robert Walls dijo a los investigadores del ejército que había un documento oficial en el que se calificaba a los muertos de Vietcongs. Otro informe incluso se refería a ellos como NBA, es decir, soldados del ejército norvietnamita. Con la muerte, este pequeño grupo de niños se habían transformado en guerrilleros y luego en soldados enemigos uniformados, merced al body count, que serpenteaba por la máquina de generar estadísticas de las Fuerzas Armadas. Y como siempre la burocracia, ¿no? Pero al final, o sea, esa es la bronca, güey. Queremos como burocratizar todo y eficientizar todo y al final solo somos una bola de pendejos tratando de quedar bien con nuestros jefes, güey. Qué asco. Más o menos al mismo tiempo, detuvieron a un segundo vietnamita, un civil. Tenía las manos atadas a la espalda y fue obligado a arrodillarse. El observador de la unidad recordaba que el sargento Alexander Bird llamó al capitán por teléfono y le dijo que el hombre no llevaba documentación, a lo que el capitán respondió que sería un Guk o Dink. Ya sabes qué hacer con él. El grupo de soldados dejó al prisionero y se alejó unos 5 o 6 metros. Luego oí un arma que disparaba una ráfaga y vi que el prisionero caía. Después vi al grupo acercándose al prisionero muerto. Le quitaron la cuerda de los brazos y lo echaron a una zanja. El miembro de la unidad, Johnny Brinson, dijo a los investigadores que durante meses hubo una orden permanente de no hacer prisioneros. Estos asesinatos a sangre fría continuaron en todas las unidades, y todo por el body count. La práctica de considerar a todos los muertos vietnamitas como bajas enemigas llegó a estar tan difundida que una de las frases más comunes de la guerra era: si está muerto y es vietnamita, es Vietcong. En 1970, un informe interno imparcial, encargado por el Consejo General en Funciones del Ejército, abordó la cuestión de si la presión por las bajas alentaba a los soldados a inflar el cálculo violando las reglas de combate establecidas. Las conclusiones fueron tajantes. El informe concluía que existía una cierta lógica ineludible en la afirmación de que enfatizar el body count conduce a violaciones de las leyes de la guerra. No. O sea, estás tratando a asesinos profesionales, güey, y les estás poniendo cuotas. O sea, ¿tú qué crees que va a pasar? O sea, nadie quiere ser el más pendejo ni el peor. ¿Sí me entiendes? Es de conocimiento común que la carrera profesional de un oficial puede hacerse o destruirse en Vietnam. El periodo de servicio al mando está muy buscado y generalmente le llega solo una vez a un individuo, que puede tener de 6 meses a 1 año para probarse en el crisol del combate. La presión por sobresalir es inevitablemente tremenda. Un indicador fundamental de esa excelencia ha sido en el pasado el body count de los enemigos de la unidad. Una razón que así haya sido es probablemente la dificultad de proponer otros índices concretos en estas circunstancias, y especialmente si incentivos tales como permisos, asignaciones de R&R y condecoraciones están vinculadas a las cifras del body count. La presión para matar indiscriminadamente, o al menos para informar de toda víctima vietnamita como si fuera una víctima enemiga, parece que tiene que ser prácticamente irresistible. Pero bueno. A veces había inclusive demasiados cadáveres de civiles, lo que llevaba a un tipo diferente de manipulación estadística, la deflación del body count. Después de la matanza de My Lai, la American Division reivindicaba 128 enemigos muertos, cuando en realidad había dado muerte a más de 500 civiles. En la cercana My Khe, las tropas norteamericanas mataron a 60... Bueno, M-Y-K-H-E, no sé cómo se mencione o se pronuncie en vietnamita. Las tropas norteamericanas mataron
de 75 a 55 civiles, según las fuentes estadounidenses, pero se informó de un body count de solo 50 al cuartel general. De manera semejante en el poblado de Truong Cang, donde se mató a 63 civiles. Solo 13 de esos cuerpos se contabilizaron como enemigos muertos en combate, a causa de la acción de los militares de tierra, y se informó que otros 18 habían resultado muertos por ataques aéreos posteriores. Cuando los marines mataron a 16 mujeres y niños desarmados en Sontang, se informó de un body count de 6 bajas enemigas. Los soldados se daban cuenta de que se podía matar pequeños grupos de civiles con impunidad y presentarlos luego como muertos enemigos, pero que cifras mayores podrían encender las luces rojas si no había víctimas americanas o se capturaban pocas armas. Para evitar preguntas incómodas sobre la anómala proporción entre muertes y armas, muchas patrullas colocaban en secreto granadas, rifles u otras armas sobre los civiles muertos como forma de procedimiento operativo normal. Las obtenían de los alijos de armas que descubrían, o las tomaban de prisioneros o enemigos muertos que llevaran más de un arma, o a veces incluso utilizaban armas estadounidenses como arsenal del enemigo, como explicaba un marine. Cuando morían civiles, no había ningún problema, bastaba con poner una granada, chicom, chino comunista, sobre ellos, o un AK-47, rifle de asalto, y se convertían en Vietcongs. El humor negro de las estrofas del principio de una canción compuesta por los soldados de la primera división de caballería captaba perfectamente la actitud del todo vale. Disparamos al enfermo, al joven, al cojo. Hacemos cuanto podemos para matar y mutilar, porque todas las muertes cuentan lo mismo. El napalm se pega a los críos. El cerro de bueyes avanza por el camino, el carro de bueyes avanza por el camino. Campesinos con una carga pesada. Todos son Vietcongs cuando estallan las bombas. El napalm se pega a los críos. Crío es sinónimo de niño. Ahí nomás, ahí nomás. El amontonamiento de cuerpos de vietnamitas para ser contados, y en cierto sentido, descontados, venía facilitado por el desprecio que en general sentían los norteamericanos hacia el país y su gente. Para el presidente Johnson, Vietnam era un pequeño país de mierda. Para McNamara, una nación atrasada. El asesor para la seguridad nacional del presidente Nixon, Henry Kissinger, calificaba a Vietnam del norte de pequeña potencia de cuarta fila, aunque más tarde lo relegaría a la quinta fila. Estos sentimientos impregnaban la cadena de mando y encontraban una voz más expresiva entre los que estaban ahí mismo, que consideraban Vietnam como el retrete de Asia, el basurero de la civilización, el culo del mundo. Un chiste popular entre los soldados era: lo que hay que hacer es cargar a todos los aliados, survietnamitas, en barcos y llevarlos al mar de China meridional. Luego, bombardear el país hasta dejarlo todo plano. Después, hundes los barcos. Otros juraban que la mejor solución al conflicto era dejar el país, como un aparcamiento al aire libre. Normalmente, se ofrecía una propuesta aún más simple: matarlos a todos y que Dios los clasifique. El racismo profundamente arraigado, que ayudó a convertir el paisaje vietnamita en un osario, se resumía en una sola palabra: el ubicuo guk. Evidentemente, este epíteto entró en el vocabulario militar en un conflicto anterior, la espeluznante campaña en Filipinas a principios del siglo XX, donde las tropas americanas empezaron a llamar a sus enemigos indígenas gugus. El término peyorativo parece haberse transmutado luego en guk y se aplicó durante décadas a los enemigos racialmente distintos en Haití, Nicaragua y Corea, antes de regresar al sudeste asiático. Desde el principio de la guerra hasta el final se pronunció ad infinitum. Los coroneles los llamaban guks, el capitán los llamaba guks, todo el personal los llamaba guks. Son dinks, ¿sabes? Infrahumanos, recordaba un excombatiente. Son bárbaros. Bárbaros, bárbaros, ¿no? La idea de que los habitantes de Vietnam era algo menos que humanos era algo que se expresaba a menudo como el criterio de solo un guk, o, en el acrónico militar, el MGR, Mere Guk Rule. Esto suponía que todos los vietnamitas del norte y del sur, adultos y niños, enemigos armados y civiles inocentes, eran poco más que animales, que se los podía matar, que se podía abusar de ellos a voluntad. El MGR permitía a los soldados abusar de los niños o niñas por diversión, permitía que los oficiales juzgados en consejos de guerra fueran eximidos de cargos con poco o ningún castigo, y preparaba el terreno para que los jefes militares ignoraran deliberadamente los abusos desenfrenados de sus soldados mientras acumulaban bajas para lograr el favor del Pentágono.
Incluso los oficiales de alta graduación, que nunca podrían realmente usar la palabra GUC en público, funcionaban en el mundo del MGR. El general Westmoreland dijo al cineasta Peter Davis: «Los orientales no dan tanto valor a la vida humana como los occidentales. La vida es abundante, la vida es barata en Oriente, como expresa la filosofía oriental, y la vida no es importante». Qué feo cuando hablan desde la ignorancia, güey. Y qué feo además que alguien tan ignorante pueda llegar a un cargo tan importante. Pero pues, ¿qué podríamos esperar del país del águila y de la libertad, güey? Hay que empezar a medir nuestro tiempo en petróleo. Y esta mentalidad despectiva influyó en la política militar del país en todas partes. Como observaba mordazmente el corresponsal de guerra francés Fitzgerald en su libro clásico Fire in the Lake, los bombardeos y prácticas de artillería de los estadounidenses habían sido impenetrables para los jefes norteamericanos en Francia o Italia ocupadas durante la Segunda Guerra Mundial. La mentalidad del MGR disculpaba todo tipo de atrocidades y alentaba a las tropas a matar sin escrúpulos. No deberías preocuparte en absoluto, solo algunos GUCs muertos más. Cuanto antes mueran todos ellos, antes volveremos nosotros al mundo, explicaba un marine a otro. De esta manera, el MGR lubricaba un sistema de sufrimiento que, una vez puesto en marcha, se extendió por el campo sin un momento de pausa. Desde arriba, la búsqueda del punto crítico demandaba cifras de body count sobre el terreno. Eso significaba bajas vietnamitas y el criterio de solo un GUC garantizaba que cualquier vietnamita muerto se ajustaba a ello. Es deshumanizar a la persona. Es quitarle todo lo que lo hace humano para que a ti se te haga más fácil matarlo, porque te han entrenado, te han educado, te han adoctrinado para que pienses que eres, por ejemplo, la parte hasta arriba de la cadena alimenticia, cuando claramente hasta los mosquitos nos matan, güey. ¿Sí me entiendes? Entonces te han ido preparando y te han ido entrenando para que pienses que eres la parte más arriba de una cadena alimenticia que pues diseñamos nosotros, güey. Y al final esa misma cadena alimenticia se puede cambiar o transformar a placer, ¿no?, de la persona que esté destruyendo en este momento. Veamos un ejemplo. Ya viste lo que está pasando en Google Maps y todo el drama ahora nuevo que traen con lo de Congo, güey, o que está pasando en lugares como Palestina con el estado ese que no es real. Entonces, si yo empiezo a decirte, ¿no?, que la gente que me cae mal no es gente, y por ende le quito esta capacidad que tiene de ser persona, ingue su madre, se apagó mi computadora, güey. Y al quitarle esta capacidad de ser persona, le quitamos también esta capacidad de que empatices con ella. Se te hace más fácil quitarle sus cosas y quitarle la vida. Y ese es el Colonizer's Handbook, güey. O sea, así funciona. Te digo a ti que a donde vamos no son personas, para que no te cueste ningún problema hacerles daño. En fin. En un conflicto en el que a los soldados norteamericanos les parecía casi imposible distinguir al enemigo de la población general, el énfasis constante en el body count hacía que las muertes de civiles fueran prácticamente inevitables. Las directrices específicas de mando instituidas en Vietnam, mientras tanto, aseguraban además la matanza generalizada. Las más importantes entre dichas directrices eran las tácticas de búsqueda y destrucción, y las reglas de combate que se aprovechaban en un cierto vacío legal, y zonas de fuego libre. La misión principal de las tropas estadounidenses enviadas a la jungla, los arrozales, los valles y los pueblos de Vietnam del Sur era buscar a los revolucionarios y acabar con ellos. Así fue como Westmoreland veía la guerra, y siguiendo su idea se dio su nombre a las misiones de búsqueda y destrucción. Estas operaciones consistían en patrullas casi incesantes de unidades pequeñas destinadas a encontrar, inmovilizar y eliminar a las tropas enemigas. En otras palabras, su papel era sacar o hacer salir a una unidad enemiga de su escondite en el campo y fijarla en el terreno mientras se llamaba a más fuerzas estadounidenses, originando el tipo de grandes batallas en las que la fuerza aérea y la artillería pesada impondrían toda su potencia. En junio del 67, los batallones norteamericanos dedicaban el 86% de su tiempo a estas operaciones. Buscar y destruir era más una gestalt que una táctica generada y cocinada en la psique del comandante, escribió el corresponsal de guerra Michael Hare en sus delirantes recuerdos de la guerra, Dispatches. En la práctica, debería haberse llamado de otra manera. Escoge los pedazos y mira a ver si puedes reunir un body count. Había algo absurdo en toda la empresa. Día tras día, patrulla tras patrulla, las tropas americanas andaban errantes por el campo buscando pelea,
tratando de provocar a un enemigo mal armado para que abandonara toda cordura y aceptara un mano a mano en lucha abierta con los militares mejor armados del mundo. Esa mentira solo la dice Hollywood, güey. No creo que realmente sean los mejores armados del mundo. Y al final, pues sí, te puedes creer bien verga, güey, si llegas con tu ejército a pelearte contra un grupo de granjeros que tienen ametralladoras, güey, ¿no? Pues, güey, ahí sí, se vale decir que eres el mejor ejército del mundo. Pero si lo piensas, este famoso ejército grandísimo, güey, pues, por lo menos en lo que yo tengo de vida, no se ha peleado contra otro país que tenga un ejército de nivel. Siempre se pelea con países que son, como dicen ellos, tercermundistas. Siempre luchan contra guerrillas y siempre pierden. Imagínate qué va a pasar el día que le topen contra un ejército de verdad, güey. O sea, perdieron contra el Talibán, güey. Perdieron contra Vietnam. Perdieron en el Golfo Pérsico. No ha habido una de guerrillas que ganen, güey. Desmiéntanme. Desmiéntame, puto gringo asqueroso. La misión principal... allá. Las tropas americanas iban a ser usadas como la principal fuerza de reconocimiento de combate y el fuego de apoyo como la principal fuerza destructora. Escribía el coronel Sidney Berry en 1967, en un ensayo de táctica militar muy difundido. Es decir, los chicos norteamericanos que patrullaban eran solo un señuelo. Se trataba de colgar el cebo, como el veterano y futuro senador James Webb decía en Fields of Fire, su novela sobre la guerra de Vietnam. Cuando eran atacados, hacían como si retrocedieran y dejaban paso a una gran potencia de fuego para destruir a sus enemigos vietnamitas. Parecía bastante fácil y sonaba bien sobre el papel, pero en la práctica, buscar y destruir, demostraba ser una táctica con grandes limitaciones. Las fuerzas vietnamitas se negaban a plantear la batalla como los americanos querían que lo hicieran, y rechazaban el cebo de luchar en el momento y el lugar que los militares americanos escogieran. Avisados por la artillería preliminar, el estruendo de los helicópteros y los repetitivos y predecibles métodos de patrullar, las fuerzas revolucionarias se abstenían generalmente de los grandes combates en los que las probabilidades de victoria estaban claramente en su contra. Sun Tzu, el arte de la guerra. En realidad, la búsqueda y destrucción daba a las fuerzas revolucionarias vietnamitas una ventaja táctica aplastante. Podían morder el anzuelo, siempre y donde les conveniera, lo que significaba que, independientemente de cuál fuera la agresividad de las patrullas, los norteamericanos se encontraban invariablemente a la defensiva. Según los llamados papeles del Pentágono, el Vietcong sorprendía a las fuerzas de Estados Unidos dictando el momento, el lugar y a menudo la duración de los combates más del 78% de las veces. Otro informe ponía de manifiesto que las fuerzas revolucionarias empezaban el 73% de todos los tiroteos. Incapaces de entablar combate con el enemigo de forma eficaz, en ocasiones los soldados americanos empezaban a atacar indiscriminadamente, lo que con frecuencia significaba que los civiles acababan pagando el precio más alto. Pues güey, o sea, ¿sí me entiendes? ¿Te tengo que describir al gringo promedio pito chico o no? Y el que me diga dónde nos vemos y nos agarramos a machetazos, a ver si tienen muchos huevos. Recordando la guerra, Westmoreland afirmaba más tarde que, al parecer, muchos norteamericanos no comprendieron la consigna búsqueda y destrucción. Era, insistía, cualquier cosa menos una política brutal de búsqueda sin objetivo claro en la jungla y con la destrucción aleatoria de poblados. Sin embargo, los soldados ofrecieron una descripción mucho más precisa de la táctica que su comandante en la base. Para los soldados de infantería y los Marines que estaban en el campo de batalla, la consigna búsqueda y destrucción era una fórmula breve que indicaba la destrucción sistemática de poblados, y a veces de todo el que se encontrara en ellos. Era una misión de búsqueda y destrucción, recordaba un oficial de la 4ª División de Infantería, lo que significaba que buscábamos todas las chozas que encontrábamos y las quemábamos, tanto si era choza aislada en un agricultor como si era un poblado entero. Se quemaba todo. Un soldado de infantería, interrogado por una matanza realizada por su unidad, explicaba cómo entendían generalmente el término los soldados que se movían por tierra. ¿Qué hay de aquella operación? ¿Se les dijo algo? ¿Se les dio alguna instrucción especial? Destruirlo todo. ¿Destruirlo todo? Poblado, ganado y provisiones de comida. El testigo asiente con la cabeza. Eso es lo que significa búsqueda y destrucción, ¿no?
El soldado testificó que su comandante no ordenó explícitamente a sus tropas que mataran a todas las personas del poblado, pero cuando se ordenaba a los hombres que llevaban a cabo una operación de búsqueda y destrucción, se daba por supuesto que todo lo que había ahí era Vietcong y que había que acabar con ello. Otro excombatiente hizo una valoración similar. La misión de búsqueda y destrucción es solo otra manera de decir que hay que disparar a todo lo que se mueva. La idealizada visión de Westmoreland de las operaciones de búsqueda y destrucción era una típica expresión de la manera en la que las directrices sobre el papel divergen radicalmente de la realidad de la guerra. Por ejemplo, el mando de Estados Unidos emitía habitualmente normas específicas de combate, Rules of Engagement, ROE, que detallaban cuándo, dónde y bajo qué circunstancias el personal podía bombardear, lanzar proyectiles o usar helicópteros o fuerzas de tierra para atacar. Aparentemente, la Rule of Engagement protegían a los no combatientes, ofreciendo una guía clara sobre quién se podía matar y por qué. A Telford Taylor, fiscal principal en los juicios de los criminales de guerra nazis, celebrados en Nuremberg, estas normas le parecieron a simple vista prácticamente impecables. Chinga tu madre. En la práctica, sin embargo, las Rules of Engagement colocaban a los civiles vietnamitas en aprietos imposibles. Las normas sobre qué pueblos se podían atacar y cuándo se basaban en la creencia por completo irreal de que los civiles tenían la capacidad para expulsar a los guerrilleros armados. A veces los ataques pretendían justificarse por anuncios hechos varios meses antes a los lugareños, o que bien tenían que forzar a marcharse a los guerrilleros, o bien debían abandonar su tierra. En la práctica, sin embargo, las Rules of Engagement colocaban a los civiles vietnamitas en aprietos imposibles. Las normas sobre qué pueblos se podían atacar y cuándo se basaban en la creencia por completo irreal de que los civiles tenían capacidad para expulsar a los guerrilleros armados. A veces, los ataques pretendían justificarse por anuncios hechos varios meses antes a los lugareños de que, o bien, tenían que forzar a marcharse a los guerrilleros, o bien debían abandonar su tierra. A ojos de los norteamericanos, si los campesinos no tenían en cuenta estas advertencias, entonces lo que ocurriera era culpa suya. Se habían convertido a sí mismos en objetivos militares legítimos. Oye, este playbook se parece a lo que están haciendo en Palestina, dicen. Porque yo honestamente ya no sé qué creer, güey. En vez de proporcionar una auténtica protección, las Rules of Engagement servían a menudo de mecanismo exculpatorio. Por ejemplo, cuando se llegaba a un objetivo que afecta a no combatientes, como un poblado o pueblo, un observador survietnamita, a menudo calificado de backseat, pasajero en el asiento trasero, tenía que dar la aprobación para un ataque aéreo, siempre que fuera posible. La idea, como explicaba el reportero Jonathan Schell, era que el jefe de la provincia o el jefe del distrito, como vietnamita, se suponía que estaba más familiarizado con el entorno que los norteamericanos y podía impedir que destruyeran zonas pobladas. Aunque, después de ver el proceso en la práctica, Schell observaba que en caso de la provincia de Binh Dong, en enero de 1967, el jefe de la provincia no era de la provincia. Había asumido el puesto solo 3 meses antes y nunca había controlado la mayor parte de las áreas que estaban siendo bombardeadas, así que sabía tan poco sobre la zona como la mayoría de los norteamericanos. Generalmente, los observadores vietnamitas daban a las fuerzas estadounidenses autoridad completa para hacer lo que quisieran, y cuando no lo hacían, con frecuencia los norteamericanos simplemente los ignoraban. Como un asesor americano de alto rango de la provincia señaló, después de un incidente en el que helicópteros de combate de Estados Unidos mataron a varias personas desarmadas. Los pilotos del helicóptero estaban muy ansiosos y no siguieron las instrucciones del backseat de Vinh Vinh. Entre bastidores, los comandantes reconocían que los ataques indiscriminados, prohibidos según una interpretación honrada en las Rules of Engagement, eran un hecho habitual. En un mensaje confidencial de 1967 a sus generales del Cuerpo de Marines, el teniente general Robert Cushman escribió: si se responde al fuego de francotiradores de un poblado o pueblo con morteros, artillería o armas de 90 milímetros, se matará o herirá a más personas no combatientes que francotiradores.
Las normas de combate son claras, pero no siempre se siguen. Después de la guerra, en un estudio realizado con los generales que habían tenido tropas bajo su mando en Vietnam, solo el 19% afirmó que las reglas de combate se respetaban cuidando sumamente en toda la cadena de mando, antes de que la matanza de My Lai se hiciera de conocimiento público. Mientras que el 15% admitía que las Rules of Engagement, o normas de combate, no fueron particularmente consideradas en la forma cotidiana de llevar la guerra. El verdadero propósito de las diversas directrices, regulaciones y códigos que se hacían llegar por escrito a los soldados no era establecer una protección real para los no combatientes, sino dar a los militares una prueba en papel con una plausible capacidad de refutación, llegado el caso. A cada paso se hacía recaer a los civiles vietnamitas la responsabilidad de demostrar activamente que, en efecto, eran no combatientes, llevando carnets de identificación que certificaran su lealtad al gobierno de Saigón, permaneciendo fuera de las áreas prohibidas, cuyos límites podían conocer o no, observando los toques de queda desde el crepúsculo hasta el amanecer, no usando luces por la noche, que podía ser hoy esa mamada señales para los guerrilleros, o a veces encendiendo luces por la noche para demostrar que no se escondían. No corriendo ni andando de ciertas formas, o no quedándose inmóviles de modo poco natural, obligando de alguna manera a salir a los guerrilleros armados de sus pueblos, pero también no llevando armas, lo que etiquetaría inmediatamente a un vietnamita como Vietcong. Si los campesinos no conocían estas u otras de las múltiples regulaciones, si perdían un documento de identidad cuando una casa saltaba en llamas, si tenían que salir antes del amanecer para ir a un mercado en un lugar alejado o un campo de arroz, si se veían obligados por el hambre a buscar en un área prohibida, era culpa suya. La afirmación de que los civiles quebrantaban las reglas, señala el historiador Christian Appy, daba a los militares norteamericanos una justificación con apariencia legal para las matanzas, tanto accidentales como deliberadas. No sé, güey, o sea, no me sorprende. La verdad. Una y otra vez, los asesinatos de civiles se excusaban citando estas normas caprichosas, incluso contradictorias. En marzo de 1969, por ejemplo, helicópteros de la primera división de caballería vieron a un grupo de 9 leñadores y en su camión, en un bosque de la provincia de Vinh Long, y volaron sobre ellos durante 10 minutos, durante los cuales los norteamericanos se pusieron cada vez más inquietos porque los vietnamitas no levantaban la mirada, ni parecían advertirlos. Había una buena razón para este comportamiento, como recordaría el teniente coronel Anthony Hebert. Los vietnamitas que se ocupaban de su trabajo diario, señaló, sabían que no tenían que levantar la mirada. Por entonces había hecho algo casi instintivo. Probablemente, cada uno de ellos sabía que alguien había mirado hacia arriba y ahora estaba muerto. Y había leído realmente, en uno de nuestros mal llamados manuales, si miran hacia arriba, son Vietcongs. Estúpido, pero típico. Finalmente uno de los pilotos de helicóptero ordenó a su artillero de la puerta que lanzara botes de gas lacrimógeno, uno de los cuales originó inmediatamente un incendio cerca del camión de los leñadores. Con el gas lacrimógeno en el aire y fuego extendiéndose, algunos de los leñadores empezaron a correr, mientras uno saltaba del camión y trataba de llevarlo hasta un claro cercano. Como respuesta, se dio una orden del helicóptero desde otro helicóptero situado más arriba. Solo a la gente, a por ellos. Cayeron proyectiles arraudantes, acribillando el camión. Mientras el fuego de la ametralladora barría la zona, solo uno de los leñadores sobrevivió el ataque. Una investigación del incidente reveló que todos los muertos eran civiles. Finalmente se identificaron 3 cuerpos como los de un hombre de mediana edad, una mujer y un niño. Los otros estaban demasiado desfigurados para poder ser identificados. En las entrevistas con los agentes del ejército, los miembros de la tripulación del helicóptero admitieron fácilmente que no habían recibido disparos de los leñadores y que los vietnamitas no habían mostrado ninguna conducta hostil. Además, los investigadores no encontraron casquillos de proyectiles ni armas en el lugar. Sin embargo, ninguno de los soldados fue castigado. Según la investigación oficial, habían abierto fuego de buena fe, convencidos de que estaban combatiendo a una fuerza enemiga, lo que, según las Rules of Engagement, convertían automáticamente su acción en legal. La ausencia de normas de combate eficaces, más el hecho que,
de que desde el nivel de mando no se emprendieran acciones contra los incumplimientos evidentes, tenía como consecuencia que, a la hora de tomar decisiones difíciles sobre el terreno, los soldados con frecuencia antepusieran su propia seguridad a la de los civiles, a los que supuestamente tenían que proteger. Por ejemplo, los guerrilleros podrían abrir fuego desde sus escondites y luego entrar precipitadamente en un pueblo cercano para cubrirse. Un joven oficial americano, segregando adrenalina, agradecido por un tiro errado o afectado y enfurecido por la caída de uno de sus hombres, tenía que tomar una decisión. Podía dejar marcharse a los guerrilleros y explicar a su superior por qué no tenía ningún body count que informar. O podía llevar a sus jóvenes, furiosos y asustados soldados, a un pueblo con posibles bombas trampa de por medio para hacer frente a otro ataque. Pero había una tercera opción. Haciendo caso omiso e interpretando a su manera las Rules of Engagement, podía telefonear a una base de retaguardia y pedir fuego de artillería, reactores o helicópteros de combate, salvando a la vez, tal vez, la vida de sus soldados y consiguiendo algunas bajas de las que dar cuenta, lo que agradaría al mando y le cubriría las espaldas. Por supuesto, la tercera opción era habitualmente la más fácil para justificar a un teniente veinteañero que trata de sobrevivir a sus 6 meses de tiempo de combate y mantener vivos a su grupo de chicos. Las elecciones difíciles se hacían cada vez más fáciles con la repetición, en parte que pronto fue evidente para muchos oficiales jóvenes que pocos en el cuartel general sabían o se preocupaban mucho por los detalles de lo que realmente ocurría, más allá, claro está, de las estadísticas. Los jefes parecían habitualmente desconectados e indiferentes. Era bastante fácil para ellos ordenar que saliera una patrulla en misión de búsqueda y destrucción. Era mucho más fácil para los que estaban en la patrulla Era mucho más difícil para los que estaban en la patrulla caminar penosamente kilómetro a kilómetro a través de junglas y arrozales sofocantes, a través de setos espinosos o afilada hierba de elefante de 2 metros de altura, subir y bajar por las colinas y los valles de las tierras altas, todo simplemente para servir de anzuelo a las guerrillas enemigas. Generales y coroneles no estaban ahí, sucios, hambrientos y deshidratados, caminando trabajosamente por el barro, la suciedad y el agua, donde cada paso era un calvario, día tras día, a veces durante semanas interminables, hasta que los pies se hinchaban y la piel se deshacía dolorosamente en trozos del tamaño de una moneda de $1. Los comandantes no eran presa de infecciones bacterianas constantes, ni sufrían de llagas purulentas, podredumbre en la entrepierna y otras infecciones de hongos. No tenían que quemar sanguijuelas y afrontar el agotamiento producido por el calor mientras eran picados por hormigas de fuego, y los mosquitos se los comían vivos. Se quedaban tranquilamente en la base o se elevaban por encima en los helicópteros, supervisando a todos los detalles del cielo. ¿Quiénes eran ellos para dar normas sobre disparar en los pueblos? ¿Quiénes eran ellos para exigir riesgos adicionales a los soldados que lo tenían ya bastante crudo antes de entrar en el combate? Después de todo, un joven teniente o capitán tenía que preguntarse, ¿no había asolado ya el fuego de artillería el terreno? Cuando bajaba el helicóptero en una zona de aterrizaje para empezar una patrulla, no podía dejar de observar cráteres y más cráteres en el campo y pueblos incendiados sin fin. Los artilleros y los pilotos de los reactores, que nunca tenían que preocuparse de tropezar con una bomba trampa ni de adentrarse en un pueblo hostil, tenían al parecer carta blanca para disparar y bombardear con impunidad, y nunca eran investigados por violar las Rules of Engagement. Teniendo en cuenta todo esto, estaba un joven oficial, preparado para mantener la calma cuando veía a uno de sus hombres herido, y lo oía chillar pidiendo ayuda mientras el fuego enemigo clavaba a la patrulla en el sitio, y el médico trataba de arrastrarse con dificultad hasta el herido. O pediría que la artillería abriera fuego contra el pueblo sin plantear más preguntas, aunque algún REMF, Rear Echelon Motherfucker, hijo de puta de retaguardia, en la base sacara a relucir las reglas de combate y señalara que la cuadrícula a donde se iba a apuntar aparecía en el mapa como una zona poblada. Todo lo que el oficial tenía que hacer era declarar contacto, es decir, fuego enemigo, para desautorizarlo. Por eso, ¿qué más daba si el ataque de los guerrilleros había cesado? ¿Qué más daba si podían haber escapado hace tiempo? ¿Valía la pena arriesgar la vida de sus hombres por reglas que habían sido escritas en algún despacho provisto de aire acondicionado en Saigón o en Washington?
Y al final a todos nos pasa, ¿no? Todos vivimos como que algún tipo de trinchera parecida. O sea, no les pasa en sus trabajos mediocres que hay unas reglas que hacen hasta arriba y que jamás piensan en la operación. O al revés, en sus trabajos operativos que no les dan instrucciones claras. Entonces, al final todos somos una bola de niños chiquitos que estamos tratando de impresionar a mamá para que nos dé nuestro domingo, güey. O sea... Lo impresionante es ver cómo se repite también en las estructuras fascistas de control, ¿no? Además, lo impreciso de las Rules of Engagement permitía a los soldados casi inventar cualquier razón para que el hecho de matar quedase justificado. Desde una forma de andar demasiado vital, los campesinos andan arrastrando los pies. No tienen esos andares, decía un piloto. Hasta batir a la gente por el pecado de correr, como lo calificó el historiador David Hunt. Un asesor que interrogaba a la retaguardia aérea de pilotos y a la tripulación de los helicópteros sobre tales actos en el delta del Mekong, escribía en un informe oficial: su respuesta estándar es esta: si intentas escapar eres culpable. Ahora bien, se necesita un valor extremo para quedarse en medio de un campo de arroz cuando un Cobra, helicóptero de combate, zumba por encima de ti. Si vives en un área en la que estas operaciones son frecuentes, tu reacción instintiva es salir corriendo para meterte en el búnker más próximo. En muchos casos, como el de los leñadores de Vinh Long, los soldados tomaban medidas que hacían salir corriendo a los asustados vietnamitas, y luego los trataban como blancos militares legítimos. William Patterson, que había servido como artillero de puerta en un helicóptero en los alrededores de Saigón, explicó a los investigadores criminalistas del ejército cómo lo habían instruido. Si nos encontrábamos con personas desarmadas que parecieran ser civiles, debíamos disparar tan cerca de ellos como fuera posible. Si corrían, teníamos permiso para matarlos. O sea, no mamen. Nguyen Tien Lam, una campesina del delta del Mekong, me describía el efecto de estas políticas tal como se ven desde el otro lado de la ametralladora. La mañana del 20 de mayo de 1968 se encontraba trabajando en los campos de arroz cerca de su casa, cuando ella y sus compañeros agricultores oyeron el estruendo de los helicópteros que se acercaban. Temiendo por sus vidas, corrieron buscando refugio. Entonces uno de los helicópteros abrió fuego, disparándoles balas a raudales. Un cartucho desgarró la garganta de su cuñada, matándola de inmediato. Cuando Lam saltó al suelo, otro proyectil le hizo pedazos la pierna izquierda y perdió el conocimiento. Cuando volvió en sí, un norteamericano la estaba vigilando. La llevó a un hospital americano para tratamiento médico, pero perdió la pierna. Tal vez la expresión más nítida que nunca he visto del efecto de las reglas de combate fue el certificado de defunción de Nguyen Mai, un vietnamita desarmado que murió de una herida penetrante en la cara. El papeleo oficial militar que hay en los archivos nacionales fue escrito por un oficial médico norteamericano, parco en sus detalles. No consta fecha de nacimiento de Nguyen, ni estado civil, religión o parientes más cercanos. El certificado describe, sin embargo, la causa externa, oficial de la muerte: correr ante la presencia de las fuerzas estadounidenses. Por mal definidas e imprecisas que fueran las reglas de combate, exigían, sin embargo, al menos nominalmente, que los soldados distinguieran a los civiles de los combatientes. Aunque otro concepto de mando anulaba completamente esa distinción, era gran parte del país la zona del fuego libre o ataque libre, etiqueta otorgada a áreas que se suponía que todo el mundo era enemigo. Más tarde se tuvo que cambiar el nombre, por razones de relaciones públicas, por el de zona de ataque específico, pero el significado seguía siendo el mismo. En las zonas de fuego libre, recordaba más tarde un miembro de infantería, todo el mundo, hombres, mujeres y niños, podrían ser considerados un objetivo legítimo, pero no se te podía considerar responsable por disparar sobre civiles inocentes, puesto que, por definición, ahí no había ninguno. Los efectos fueron devastadores para los vietnamitas. El 15 de abril de 1970, por ejemplo, miembros de la compañía B, primer batallón, quinto de Marines, preguntaron al comandante de su compañía si había algún aliado en el poblado de Ly Bac. Como el sargento Paul Cox recordaba, el comandante respondió: no, esta es una zona de fuego libre. Inmediatamente se empezó a disparar. En la primera cabaña en la que entré había una mamá San tirada en el suelo con un disparo en los intestinos. Se estaba muriendo.
me dijo Cox años más tarde. En la cabaña siguiente, un pequeño grupo de campesinos y ancianos y madres con niños había sido abatido a tiros. Cerca de ahí, vi otra escena similar. Dentro del poblado, una niña llamada Hotia miraba aterrada cómo se desarrollaba la carnicería. Había 3 de nosotras a pie de la entrada del búnker, 2 ancianas y yo, mi vecina y mi abuela, me dijo. Las 3 se apartaron atropelladamente a su refugio de barro para las bombas, cuando un norteamericano apuntó y disparó a las 2 ancianas, una detrás de otra. Hotia se dio la vuelta y gateó de nuevo hasta el búnker, acurrucándose ahí mientras los americanos seguían tirando granadas. Salió más tarde y descubrió que un total de 15 campesinos habían sido asesinados aquel día en Livac. Todas las víctimas, me contaron ella y otros supervivientes del poblado, eran civiles. En todo caso, la designación de fuego libre no era una licencia ilimitada para matar, puesto que las leyes de la guerra todavía se aplicaban en esas áreas, como señaló el jurista militar y antiguo fiscal de Marines, Gary Solís. Una zona de fuego libre no significa una zona de crimen libre. El hecho de que sea una zona de fuego libre no significa que puedas entrar y disparar contra todo lo que tropieces. Pero muchos soldados americanos no establecían esa sutil distinción. Incluso, un estudio del Senado estadounidense reconocía que en 1968 unos 300.000 civiles habían muerto o resultado heridos en las zonas de fuego libre. Pues ¿qué pensaban mis todos pendejos? Esa cifra horrenda no era imprevisible. En 1962, antes de que la mayor parte de los norteamericanos supiera siquiera que su nación estaba en guerra en el sudeste asiático, el general de brigada H.K. Eggleston hacía ya sonar la alarma sobre la propensión de los militares a desencadenar su potencia de fuego sobre zonas densamente pobladas. En el memorando Lessons Learned, un informe interno que presenta experiencias recogidas sobre el terreno, se afirmaba enfáticamente: todas las formas de potencia de fuego, desde la carabina a la bomba de 250 kilos, deben haber identificado positivamente a blancos Vietcong. Eggleston observaba que puesto que el Vietcong no tiene áreas de retaguardia, ni bases logísticas ni ninguna área de organización o de acuartelamiento en el sentido convencional generalmente aceptado, la aplicación de la potencia de fuego sobre un área sospechosa de ser Vietcong para destruir su potencial de combate es de escaso valor. Finalmente decía: a menos que los blancos sean identificados, positivamente como enemigos, el ataque tendrá como resultado víctimas entre la población y no Vietcongs. ¿Tú piensas que todo esto se hace por accidente o crees que se hace por diseño? Es una pregunta honesta que te hago. O sea, ¿tú crees que todas estas situaciones de las que están hablando, en las cuales el plan estaba, podríamos decir hoy, mal diseñado, ¿estaba realmente mal diseñado o estaba perfectamente bien diseñado para funcionar como debía de funcionar? Esa es la pregunta que te hago yo a ti, querido escucha, amigo y camarada. Pero la advertencia caía en oídos sordos. Un año después de que Eggleston hiciera público su memorando, Westmoreland era nombrado comandante en jefe de las fuerzas de Vietnam. Antes de dirigirse a Saigón, se reunió para discutir la nueva visión con el general retirado Douglas MacArthur, que había sido comandante en jefe en el Pacífico durante la Segunda Guerra Mundial. Había gobernado provisionalmente en Japón, ocupado después de su rendición, y había estado al frente de las fuerzas estadounidenses y aliadas en Corea. Según las memorias de Westmoreland, MacArthur me recomendó insistentemente que dispusiera siempre de artillería, pues los orientales, dijo, tienen mucho miedo a la artillería. MacArthur sugirió a Westmoreland que podía tener que aplicar una política de tierra quemada en Vietnam. Acuérdate que esta política de tierra quemada es cuando pasaban con los aviones y tiraban napalm sobre la sierra, bueno, sobre la selva más bien, y entonces pues obviamente se quemaba todo a la verga, güey, entonces quedaba ya planito para que pudieran llegar sus G.I. Joes a limpiar el terreno, porque al final el mejor ejército del mundo estaba batallando con un grupo de campesinos armados, güey. Pero no fuera Hollywood, porque te dice que bueno, ¿no? O sea, si bajan los aliens, Bruce Willis los detiene solos, güey. Y con mi papá Bruce Willis no se metan, putos. ¿Cuál es tu película navideña favorita? Duro de matar.
Cuando las tropas estadounidenses empezaron a llegar en grandes cantidades al país a mediados de la década de los 60, no, 60 sí, los consejos de Egleston dieron paso rápidamente a políticas que se ajustaban a las directrices de MacArthur. En septiembre del 65, Westmoreland hizo pública la Mac Directive No. 525-3, aparentemente preocupado por la minimización de las víctimas civiles en combate. En realidad, convertía vastas zonas rurales de Vietnam del Sur en áreas en las que todo el mundo y todas las cosas eran blanco legítimo para la potencia de fuego americana. Se deben configurar zonas de ataque libre para dejar fuera las áreas pobladas, salvo aquellas que estén en bases Vietcong reconocidas, decretaba la directriz, abriendo así la temporada de caza sobre millones de vietnamitas. Según las cifras de 1964 de McNamara, se consideraba que el 40% del territorio survietnamita estaba bajo control del Vietcong o bajo su influencia predominante. La política de Westmoreland hacía que todo el territorio estuviera teóricamente abierto al ataque incontrolado. Se suponía que se harían públicos los avisos de ataques inminentes, siempre que sea posible. Pero a veces, esos anuncios, emitidos por altavoces desde aviones, no se podían oír ni entender. Otras veces, se lanzaban octavillas confusas sobre campesinos analfabetos. Con frecuencia, incluso cuando estaban prevenidos, los campesinos no tenían ningún lugar a donde ir, o detenerlo. El tiempo de que disponían para llegar era escaso. Muy a menudo no llegaba ninguna advertencia. Sencillamente los aviones aparecían brillantes en el cielo y lanzaban bombas de gran poder explosivo, o bombas de napalm, que caían por todas partes y florecían en enormes explosiones de fuego. Por supuesto, por muchos avisos públicos que se hicieran, abrir fuego sobre los pueblos seguía siendo una violación de las leyes de guerra, que prohíben los ataques directos contra la población civil. Para que te des una idea, sí sabes lo que es el napalm, supongo, ¿no? Pero para todos ustedes, los que no sepan, no hay pedo. Barbitas les explica. El napalm, güey, es un compuesto químico que es como fuego líquido, güey. Entonces es como si te aventaran lava, literal. Pero la lava es hierro. O sea, la lava es un metal que está al rojo vivo. El napalm literalmente es un pinche químico, güey, que se hace cuenta como plástico derretido. Como un supercombustible que está en llamas, güey. Entonces prende todo lo que toca. Creo que lo que le sigue en cuanto a flamabilidad es esta otra mamada que utilizan, el fósforo blanco, que esa madre sí prende y perfora el metal y, o sea, todo, güey, todo. Esa madre hasta está prohibida en la guerra supuestamente, pero pregúntale a Israel cómo la usa. Entonces, discúlpenme, el napalm básicamente es eso, güey. Se hace cuenta como una manguera de plástico derretido que está en llamas y en cuanto caes... cagadero. No traigo el espejo ese que nos vende mentiras para hacerte la descripción real, pero ahorita que haga una pausa regresamos y te leo la descripción del napalm. Indiscriminados como eran a menudo los bombarderos y el fuego de artillería en Vietnam, las zonas de tiro libre eliminaban por definición cualquier necesidad de discriminación. Mientras estaba de ayudante el embajador Henry Cabot Lodge, Richard Holbrook se quejó tanto al embajador como a Westmoreland de que las zonas de fuego libre eran un peligro real para el objetivo de la guerra. Hay personas que viven ahí, se quejó en una ocasión cuando los tres volaban sobre una zona de fuego libre, pero le respondieron: bien, son áreas controladas por los comunistas. Qué miedo le tienen esa palabra, güey. Cualquier pueblo declarado hostil por los jefes provinciales de Vietnam del Sur era considerado campamento base del Vietcong, y los militares americanos consideraban oficialmente a todo hombre, mujer o niño que estuviera con ellos partidario del Vietcong, cuando no un Vietcong indiscutible, y en consecuencia un blanco razonable. Según las cifras del Pentágono, solo en enero de 1969 se realizaron ataques aéreos sobre o cerca de poblados en áreas en las que vivían 3.3 millones de vietnamitas. Por supuesto, los campesinos vivían en áreas con bases del Vietcong, porque sus familias habían estado ahí durante generaciones. Ahí es donde estaban sus campos de arroz y las tumbas de sus antepasados. Muchos se sentían tan profundamente arraigados a la tierra que ni siquiera podían imaginar la idea de marcharse, incluso cuando empezaban a caer bombas y proyectiles. Y muchos de aquellos que consideraban la posibilidad de ir a otro lugar simplemente no se lo podían permitir. O sea, güey, me voy a la cuadra de aquí al lado donde también está lloviendo fuego, pues ¿para qué me voy, güey? Y muchos otros, aquellos que consideraban la posibilidad de ir a otro lugar, simplemente no se podían permitir. Cuando un campesino que se adhirió al gobierno de Saigón,
marchándose de una aldea que había sido casi totalmente destruida por los bombardeos y los proyectiles, se le preguntó por qué más de 100 de sus vecinos seguían todavía ahí. Explicó: la mayoría de ellos son campesinos pobres. Unos pocos habían dejado el poblado para ir a las áreas controladas por Saigón, pero tuvieron que volver, puesto que no pudieron encontrar ahí un medio de vida. Los que se quedaron no tenían otra opción. Desplazamientos de personas para sacarlos de la selva y meterlos a la ciudad. Eso también ya lo habíamos vivido, ¿no? Pregúntale a toda Latinoamérica. Era este tipo de pobreza lo que hizo que la familia de Le Tin Van permaneciera en su aldea de Ny Vin, en el delta del Mekong, aunque la zona sufriera ataques de mortero y artillería varias veces al día, y fuera bombardeada desde el aire 1 o 2 veces al mes. Pagaron un precio terrible, el 10 de febrero de 1968, mientras Van estaba visitando a sus parientes en otro pueblo. Un proyectil lanzado por la artillería impactó directamente sobre el refugio antibombardeo de su familia. 7 de sus parientes, incluida su cuñada embarazada, murieron al instante. Sus cadáveres estaban tan mutilados que cuando Van regresó a Ny Vin, solo pudo identificarlos por sus piernas. ¿Cómo identificas a tu familia por sus piernas, güey? O sea, chale, carnal. Y según yo tengo este ejercicio para mantenerme en paz, ¿sabes? O sea, según yo hago esto, güey, todas las mañanas para empezar mi día radiante y despampanante y brillante, güey, ¿no? Manifestante. Pero no mamen, o sea, ¿en qué mundo vivimos? Y ¿sabes qué es lo que más me emperra, me emputa y me molesta? Que lo permitimos, güey, lo aplaudimos. O sea, toda mi vida yo crecí mamando y chupando y consumiendo todas estas películas estúpidas que me hicieron pensar que el gringo era pendejo. Digo, perdón, pero yo siempre he sido así. Entonces, no sé, güey, me da tristeza, coraje, enojo, berrinche, decepción. Y espero que esto llegue tan lejos como para que todos nos demos cuenta que hemos estado comiendo mierda durante años y lo hemos estado disfrutando. Aparte de aumentar las estadísticas del body count, las zonas de fuego libre eran también parte integrante de otro objetivo político: sacar a los campesinos del territorio controlado por FLN y llevarlo a zonas controladas por el gobierno de Saigón. Estas acciones se conocían habitualmente como pacificación, pero su verdadero objetivo era despoblar el campo en disputa. Las personas son como el agua y el ejército como los peces, había escrito Mao Zedong, el líder de la Revolución Comunista China. Los planificadores norteamericanos tomaron su máxima y también estudiaron todas las campañas de tierra quemada del mata a todos, quema todo, saquea todo, que el ejército japonés lanzó en una China rural durante los años 30 y principios de los 40, para aprender a drenar el mar. O sea, imagínate, güey, el nivel de violencia que manejamos en la tierra, que una isla de este tamaño controlaba un país gigantesco, ¿no? Los japoneses fueron la parte colonial de China durante un tiempo, imagínate, güey. Coraje que le debe de dar a los pinches chinos, la neta, güey, mínimo a nosotros. Bueno, no, los españoles también están todos pendejos, ¿verdad? En 1964, un oficial norteamericano observaba: debemos aterrorizar aún más a los campesinos para que vean que su interés real está con nosotros. Tenemos que empezar a bombardear y castigar a los pueblos que no sean aliados del gobierno. Un periodista recordaba cómo un capitán del ejército recorría con la mano un mapa de la provincia densamente poblada del delta del Mekong. Había allí un par de docenas de poblados de los que los refugiados estaban saliendo atropelladamente. El reportero preguntó por qué. «Porque no es sano estar ahí», respondió el capitán. «Estamos bombardeando para mandarlos al infierno». Es como la religión católica, ¿no? Si no crees en mí, te voy a castigar por no creer en mí. Huevos. Los comandantes estadounidenses negaban repetidamente que hubiera ninguna política formal de generar refugiados, pero un oficial admitió en 1967 que, en medida política o no, se está haciendo. El general William Westmoreland expuso claramente, de hecho, el pensamiento de los militares en un discurso en 1965. Hasta ahora, la guerra ha estado caracterizada por el hecho de que una mayoría importante de la población permanecía neutral.
El año pasado hemos asistido a la intensificación de la guerra que ha pasado a un nivel superior. Esto implica una grave decisión para los campesinos. Tendrán que decidir si quieren seguir vivos o no. Hasta ahora, los campesinos han tenido 3 alternativas. Podían permanecer donde estaban y seguir su instinto natural de permanecer apegados a la tierra, viviendo junto a las tumbas de sus antepasados. Podían trasladarse a un área bajo control del gobierno o podían unirse al Vietcong. Ahora, si se quedan donde están hay peligros adicionales. Nuestras operaciones han sido pensadas para hacer que la primera opción ya no sea posible. De manera similar, Robert Comer, ayudante especial para la pacificación del presidente Lyndon Johnson, envió un cablegrama al embajador en funciones William Porter en 1966 con respecto a operaciones militares específicamente concebidas para ganar refugiados. Al año siguiente, después de ser nombrado ayudante de Westmoreland y director del proceso de pacificación de los Estados Unidos, Comer propuso poner en práctica medidas políticas para intensificar los programas de refugiados con el propósito de privar al Vietcong de bases de reclutamiento. Para frustrar las intenciones de los comunistas, escribía Westmoreland un año más tarde, había que eliminar el pez, lo que según señalaba sería difícil y llevaría mucho tiempo, o suprimir el agua, de manera que el pez no pueda sobrevivir. Otro general era aún más explícito cuando declaraba al periodista R.W. Apple: hay que secar el mar en el que nadan los guerrilleros, es decir, los campesinos. Y la mejor manera de conseguirlo es convertir sus pueblos en un infierno, de manera que se vayan a nuestros campamentos de refugiados. O sea, qué manera más... Iba a decir pendeja, pero creo que podemos empezar a utilizar la palabra gringo para hablar de estas decisiones como de Karen, ¿no? O sea, el mundo es como yo lo veo y no me importa la percepción de los demás. Entonces, qué gringa manera de pensar, güey. Cuando los vietnamitas abandonaban sus pueblos, con frecuencia eran simplemente trasladados a zonas de concentración, atestadas, infradotadas, sin suficiente personal, con pocos suministros y mal equipadas. Campamentos de refugiados o pueblos artificiales que los refugiados eran a veces obligados a construirse ellos mismos. En esos poblados, que se conocieron con muchos nombres diferentes a lo largo de los años, a menudo resultaba imposible la práctica de la agricultura. Yo tenía 2 hectáreas de arroz en mi pueblo, se quejaba un anciano. Ahora el arroz está maduro y el grano cae en el barro. No puedo recogerlo. Hay hombres aquí con fusiles que me dicen que debo cavar una zanja. En el fondo de esa zanja debemos poner estacas afiladas de bambú. Y a cada lado de la zanja debe haber una valla de alambre de espino. Cuando se acabe, debo volver a recoger mi arroz. Pero entonces mi arroz ya no estará ahí. ¿Quién alimentará a mi familia? En 1962, el New York Times describía una escena en la que consejeros de Estados Unidos y tropas aliadas vietnamitas trasladaron a cientos de campesinos como parte de la Operación Amanecer. El alegre nombre de la operación encubría el hecho de que en realidad se trataba de quemar la comida, las casas y, en algunos casos, todas las posesiones de los campesinos antes de enviarlos a cuarteles inhóspitos que incluso el consejero principal de Estados Unidos aceptaba que no eran un agujero feliz. En 1969, un artículo del Times describía otra operación para desalojar pueblos, esta vez encabezada por tropas norteamericanas. Los comandantes habían cambiado y la potencia de fuego se había incrementado, pero los procedimientos eran más o menos los mismos. 24 horas antes de que los pueblos sean arrasados, se advierte a los habitantes mediante octavillas y mensajes por altavoces, para que abandonen sus casas. Los habitantes son entonces instalados en colonias de repoblación, construidas recientemente, que a menudo están rodeadas por alambre de espino. Primero, los pelotones Sipo prendían fuego a las viviendas con techo de paja con sus mecheros. Si la ciudad está en una zona de fuego libre, y si el pueblo ya había sido quemado anteriormente, las personas que salen saben que morirán, declaró el sargento Steve Cort. Si todo es una zona de fuego libre, puedes sentarte en las colinas a ver a los dinks corriendo de un lado para otro, de modo que provocan los ataques aéreos, dijo. El teniente Norman Cottrell añadió: lo que tratamos de hacer es sacar a todos antes de empezar a quemar. Por supuesto, ellos no se quieren ir. Ese es su hogar. Y esas sus cosas. Pero pues a mí me vale verga, ¿no? Yo traigo permiso del tío Sam para hacer lo que se me dé la gana. Estos soldados en concreto destruyeron más de una docena de pueblos en solo una semana. Unos pocos años más tarde,
Un cooperante norteamericano decía que los campamentos de refugiados organizados por Saigón en la zona se parecían más a campos de concentración que a lo que describían los atractivos programas de regreso al pueblo, como los llamaba el gobierno. Las condiciones en esos campamentos eran horrorosas. Pues, ¿qué esperábamos, güey? O sea... Para los que tenían que vivir encerrados en los campamentos, la experiencia era deprimente. Un reportero describía cómo lo que había sido una zona agrícola próspera y poblada en la provincia de Quang Tri se transformaba en un paisaje de casas quemadas y cráteres de bombas y obuses, después de que llegaran los Marines. Con la población civil superviviente evacuada en un área de repoblación cerca de Cam Lo, un estudio norteamericano de los refugiados de Cam Lo mostraba que el 54% de ellos no había recibido en absoluto ningún aviso previo de su traslado, y que, de aquellos a los que se había advertido de antemano, a más de la mitad los habían avisado con menos de un día de antelación. Casi una cuarta parte de los refugiados perdió todo lo que poseía en la evacuación. Incluso después de las sesiones de propaganda con un pelotón psicológico subvietnamita. Los campesinos no escondían su disgusto a los entrevistadores. El 97% de ellos dijo que su situación laboral era peor que antes. El 95% decía que su casa de repoblación era menos cómoda que su hogar anterior. Y el 87% decía que su vida en general era ahora peor de lo que había sido en la zona de guerra, donde los bombardeos, los ataques de artillería y las operaciones militares de los Estados Unidos eran una amenaza constante, y donde el reclutamiento obligatorio y los impuestos por parte de las fuerzas revolucionarias eran algo rutinario. En unos meses, miles de personas del campamento se enfrentaban al hambre. Su situación no era infrecuente. Tomemos, por ejemplo, la experiencia de Nguyen Van Tam, residente de Quang Nam. Primero, los aviones lanzaron octavillas declarando su aldea zona de fuego libre y dándoles a los habitantes 24 horas para evacuarla. El bombardeo que siguió obligó a su familia a llevar una existencia clandestina y una bomba mató a su padre cuando trabajaba en un campo de arroz. Unos días más tarde, soldados estadounidenses entraron en su pueblo, señalaron la carretera y nos dijeron que todos debíamos marcharnos, recordaba Tam. Mi madre gritó. Ellos echaron mano de las cerillas y quemaron nuestra casa. A continuación dispararon a nuestros búfalos. Luego empezamos a andar hacia el campo de refugiados en las afueras de Da Nang para buscar refugio y comida. Ambas cosas eran escasas. Preguntando por los problemas específicos en los campamentos de refugiados, un jefe de distrito de la provincia de Quang Nam ofreció una lista sucinta. Ahora, güey. Hay una araña que está bajando y subiendo mi mesa donde pongo mis cosas, pero toda la vida es importante, chicos. Así que la vamos a mover. Agua escasa, comida escasa, puestos de primeros auxilios y personal médico escasos. No hay tierras cultivables ni puestos de trabajo. Faltan escuelas. Eso es lo que te digo, güey. O sea, ¿tú crees que estas cosas hayan sido por error o fueron por diseño? Me gustaría saber tu opinión profesional. En el sitio de reagrupamiento de evacuados de Hun Quang, en la misma provincia, el 95% de los refugiados dijeron que estaban peor en cuanto a posibilidad de trabajo que antes de su reasentamiento. No lejos de ahí, en el campamento de Ngoc Tang, en las afueras de Hoi An, el 92% de los residentes se quejaban de que su casa actual era menos cómoda que la que tenían en su pueblo. No es difícil imaginar por qué. Un marine describía uno de los campamentos de la provincia como varios cientos de chabolas de lata de una sola habitación, sin puertas y con trapos sobre las ventanas a modo de cortinas, todas apiñadas unas junto a otra en filas apretadas sobre tierra apisionada y rodeadas de alambre de espino y malla metálica para cercados. Apestaba a mugre. De manera similar, un equipo de inspección de la Oficina de Contabilidad de General de Estados Unidos decía del campamento de Quang Nam: durante nuestra inspección, observamos que no había letrinas ni pozos utilizables, ni escuelas, ni instalación médica alguna. Los refugios estaban toscamente construidos con diversos materiales de desecho, como cajas de munición vacías y cartón. Comprobamos que el número de refugios no podía alejar adecuadamente a estas personas. El consejero norteamericano para los refugiados afirmó que no había ningún plan para mejorar las condiciones de vida del lugar.
En octubre del 67, el comisionado de Vietnam del Sur para los refugiados informó de que a menudo recibía el aviso solo un día antes de que las operaciones de las fuerzas estadounidenses del Cuerpo Primero lo inundaran de golpe con 10.000 personas refugiadas. Muchos campesinos desplazados quedaron fuera de las estadísticas, pero incluso el historial del Cuerpo de Marines cifra el número total de refugiados para ese mes en el Cuerpo Primero en 539.000. 2 años después, la cifra estaba en unos 690.000, más de la mitad del cálculo oficial de refugiados para todo el país. Y además, o sea, imagínate la cantidad de vicios y pendejadas que salieron en ese momento, güey. O sea, era un lugar, güey, o sea, no me puedo imaginar la situación de vivir en un campo de refugiados. Pero si seguimos como vamos en México y no nos ponemos las pilas, seguramente vamos a vivir en uno muy pronto. Y no por culpa de nuestro gobierno. ¿O sí? Como la guerra se hacía interminable, se fue dedicando cada vez menos dinero a la ayuda de los refugiados y a los programas públicos de salud. En 1967, la ayuda que la Agencia para el Desarrollo Internacional de los Estados Unidos... Espérate, escucha este pinche terror. No te vayas a espantar. USAID daba al Ministerio de Sanidad de Vietnam superaba los $5.9 millones. El presupuesto médico total de la agencia en Vietnam para un año venía a ser una cuarta parte del 1% de los gastos de Estados Unidos en el país. En efecto, decía un analista, la asignación para todo un año equivalía a lo que se gastaba en menos de un día de guerra. 2 años más tarde, la ayuda del USAID para el ministerio se había reducido a menos de $1 millón. En palabras del periodista Jonathan Schell, a los norteamericanos les gustaba hablar de la parte militar de lo que estaban haciendo en Vietnam, pero en realidad esa parte se parecía más a las 9/10 partes y la otra contribución a la construcción de la nación era a menudo el contexto de guerra, pura broma. Por ejemplo, sucedía con frecuencia que al sacar al enemigo del pueblo los norteamericanos lo destruían. Esa era la parte militar. La parte civil podría ser entonces dejar caer miles de octavillas sobre las ruinas, explicando los males del FLN, o tal vez plantear a los campesinos algunas medidas higiénicas que los norteamericanos pensaban que eran una buena idea. ¿Qué le va a enseñar a un gringo o a un vietnamita, güey? ¿Cómo comerse una pinche McDonald's envuelta en fried chicken o qué? Los oficiales de Estados Unidos y de Vietnam del Sur explicaron en repetidas ocasiones el éxodo de campesinos afirmando que el pueblo estaba votando con los pies, huyendo del terror, los impuestos y el reclutamiento obligatorio del Vietcong. Sin embargo, tanto el jefe de la División Norteamericana de Refugiados como el comisionado para los refugiados de Vietnam del Sur admitían que la mayor parte de quienes huían de sus poblados lo hacían para escapar de los bombarderos y la batalla. Un estudio norteamericano del 67 sobre la provincia de Quien Yang revelaba que casi 2/3 de los refugiados citaban el lanzamiento de proyectiles y los bombarderos, en la mayoría de los casos de los Estados Unidos y sus aliados, como su razón fundamental para huir. En la cercanía provincial de Dinh Tông, más del 60% de los vietnamitas encuestados culpaban a las fuerzas de Vietnam del Sur y a los Estados Unidos de hacerles dejar sus poblados, mientras que solo el 22% culpaba al Vietcong. Igualmente, un estudio de los refugiados de 1970 en la provincia de Quang Nam revelaba a su vez que el 80% de los refugiados cuyos pueblos habían sido destruidos culpaban a los Estados Unidos y a las fuerzas aliadas, y el 18% afirmaba que el daño se había producido en los tiroteos entre ambos bandos, y solo el 2% culpaba únicamente a las fuerzas revolucionarias. La desproporcionada magnitud del sufrimiento de los civiles durante las batallas y la razón de que tantos se vieran obligados a huir de sus casas se puede constatar considerando los acontecimientos en la isla de Quy Hoa, frente a la costa de la provincia de Quang Tinh, el 9 de julio de 1965, cuando los Marines estadounidenses libraron una lucha encarnizada contra las fuerzas revolucionarias de la isla. Los norteamericanos perdieron 3 hombres en la lucha y los guerrilleros 6. Entre la población civil de Quy Hoa, no manches, este capítulo no se acaba. Sin embargo, mataron, según se afirma, 100 personas. Según el diario oficial de mando, parece ser que los Marines también quemaron 185 casas y golpearon a numerosos civiles, incluidas a una mujer vietnamita de mediana edad y su hija de 7 meses. Con frecuencia los civiles que trataron de frustrar el sistema de generación de refugiados quedándose en sus pueblos pagaron el precio. Larry Farmer, que sirvió con la compañía E del 4º Batallón del 31 de Infantería, testificó sobre uno de esos grupos de resistentes a finales de septiembre del 69, en la región fronteriza de Quang Tinh
Quang Nam. Nuestro pelotón estaba echando a las mujeres y niños vietnamitas de la zona. Quemábamos sus chozas porque teníamos que asegurarnos de que no volvieran después de que nos fuéramos. Ese día habíamos quemado una cabaña de un claro donde había tres cabañas y unas 15 mujeres y niños viviendo. Cuando quemamos la choza les dije a todos los que estaban ahí que dejaran la zona y se fueran del campo de refugiados. Al día siguiente mi unidad volvió a la misma zona. Cuando nos acercamos al claro donde habíamos quemado la choza encontramos sin embargo las mismas mujeres y niños. Todos se habían instalado en las otras dos chozas. Pues es que sí, güey, o sea... Pero bueno. Así fue lo que pasó. Al descubrir que sus órdenes habían sido desobedecidas, los norteamericanos empezaron a disparar a un corral lleno de cerdos. Luego, según testimoniaron los miembros de la unidad, Farmer, el soldado de infantería Alter Floyd y varios más dispararon sobre el grupo de mujeres y niños. Creo que Floyd disparó a uno y le destrozó la pierna. Se la dejó ahí colgando, afirmó el miembro de la unidad David Hoag en una declaración jurada. El jefe del batallón, Charles Downing, recordaba que algunos de ellos habían abatido a tiros a mujeres y niños. Michael García recordaba que los hombres dispararon contra una mujer que sostenía un bebé y que luego abrieron fuego sobre el niño. Todos dispararon al niño, dijo a los investigadores del ejército. En total, 9 o 10 mujeres y niños fueron asesinados y sus muertes fueron consideradas muertes confirmadas de Vietcongs. Las provincias del Cuerpo Primero de Quang Tim, Quang Ngai, Quang Nam y Quang Tri, en el norte, no fueron las únicas zonas en las que las fuerzas de Estados Unidos atacaron deliberadamente pueblos para obligar a sus residentes a marchar a los campos de refugiados. Esos ataques se sucedieron por todo el país. En 1966, por ejemplo, cuando las tropas de Estados Unidos y de Vietnam del Sur llegaron por primera vez al poblado de Tan Son, un enclave agrícola en la provincia de Binh Dinh, en el Cuerpo Segundo, muchos de los jóvenes del poblado huyeron. Los soldados reunieron a algunos de los campesinos restantes, los golpearon y les aplicaron pinchos eléctricos de ganado para obligarlos a marcharse a un centro de refugiados. Muchos otros residentes fueron tratados brutalmente o incluso dispararon contra ellos. Con el paso de los años, las tropas norteamericanas y survietnamitas volverían a Tan Son una y otra vez, destruyendo las cosechas de arroz y maltratando, deteniendo y a veces matando a los residentes. Pham Thi Hien me contó que su casa había sido destruida al menos 5 veces durante la guerra. Una historia corriente entre los campesinos de las zonas de fuego libre. Los norteamericanos detenían a los campesinos y quemaban sus casas porque querían que la gente se marchara a la zona de concentración. Me explicaban Hien años después. La casa de ramas se incendia. Surge la casa de tierra. Llegó a ser un axioma durante los días de quemas frecuentes de casas, cuando la gente se veía obligada a vivir en los búnkeres de tierra en forma de A. Helicópteros de combate y de artillería también hicieron pagar un precio terrible a los residentes de Tan Son, que decidieron quedarse en su aldea ancestral. La hija de 12 años de Luong Thi Oi fue literalmente partida en dos por un proyectil de artillería mientras estaba cuidando las vacas. Bui Shik perdió otro hijo cuando su búnker sufrió un impacto directo de un proyectil de artillería. Los padres de Luong Dai, 2 hermanos mayores, un hermano pequeño, una sobrina y un sobrino, todos murieron cuando su búnker se derrumbó durante un bombardeo de Estados Unidos. Cuando entrevisté a varios residentes en el poblado en 2008, me dieron los nombres de 29 víctimas, pero insistieron en que hubo muchas más, demasiadas para recordarlas a todas. A veces, el número de muertos había superado la capacidad de los supervivientes para enterrarlos, decían, y cerdos y patos empezaron a comerse los cadáveres. Por su parte, Pham Thi Hien fue capturada en Tan Hon durante una operación conjunta de Estados Unidos y Vietnam del Sur, en el 67-68. Fue golpeada, luego tumbada en el suelo con los miembros extendidos. Un soldado estadounidense la interrogó mediante un intérprete mientras le introducían agua en la nariz y la boca asfixiándola. ¿Dónde está tu marido y tus hijos? ¿Qué están haciendo?, preguntaba el norteamericano que le acusaba de apoyar a los guerrilleros desde el poblado. Después de sufrir la tortura de agua, Hien fue llevada a un puesto militar avanzado, donde la pusieron a trabajar llenando sacos de arena. Pasó ahí 8 meses, como otros muchos vietnamitas, y luego la dejaron regresar a su aldea, destruida en gran parte, para empezar su vida de nuevo. O sea, güey, me dan asco. Eso es lo único que tengo que decir.
El ataque al poblado de Tiang Song era parte de un intento concentrado de los Estados Unidos para pacificar Binh Dun, una región con larga historia de feroz resistencia a la ocupación francesa. La campaña empezó con la operación trituradora de la Primera División de Caballería. Aunque la ferocidad del nombre impresionó al presidente Johnson, decidieron añadirle el más suave de ala blanca, como si eso fuera a cambiar algo. Durante las 6 semanas de trituradora, ala blanca, desde finales de enero a principios de marzo del 66, la Primera División de Caballería realizó 133.191 disparos de artillería en el densamente poblado valle de An Lao y la llanura de Bong Son de Binh Dinh. La Armada añadió 3.213 disparos desde sus barcos. La Fuerza Aérea realizó 600 salidas tácticas, dejando caer más de 427 toneladas de bombas convencionales, 265 toneladas de bombas de fragmentación, 165 toneladas de napalm y 80 toneladas de fósforo blanco. Ahí está. Que dañó o destruyó más de 600 cabañas y otras estructuras. Por supuesto, las tropas de tierra también arrasaron muchas otras casas en el mismo periodo. Un corresponsal describía los resultados en un pueblo del valle de An Lao. Más de la mitad de las cabañas fueron incendiadas y los campos de arroz marcados en los cráteres de las bombas. Los campesinos se reunieron cuando entraron los norteamericanos. Se sentaron en silencio delante de sus cabañas derruidas. Las mujeres sostenían en sus brazos a niños que lloraban. Cuando un joven norteamericano trató de consolar a un niño, se desató un griterío mientras la madre miraba fijamente, aterrorizada, al gigante extranjero blanco. Las acciones de los aliados produjeron unas 5.575 víctimas del enemigo y un número sospechosamente bajo de 354 armas personales atrapadas. Aunque los norteamericanos hicieron más de 600 prisioneros, algunos supuestamente armados, en la acción, señalaba la periodista e historiadora francesa Fitzgerald, las fuerzas norteamericanas y survietnamitas dejaron cientos de civiles muertos y heridos y generaron tanto refugiados como para casi despoblar el fértil valle de An Lao. Las operaciones en Binh Dinh continuaron, y escenas de sufrimiento como las de Tan Son se desarrollaron una y otra vez por la provincia. A principios de 1966, por ejemplo, Yahoo y 15 pequeños pueblos cercanos fueron asolados por fuego de artillería y ataques aéreos durante un periodo de 3 semanas. En solo 3 de esos pueblos, aproximadamente 1.000 casas fueron voladas por las bombas y proyectiles, o reducidas a cenizas por el napalm, dejando los pueblos, los campos de arroz y las colinas circundantes quemados y marcados con cráteres. De manera adicional, los proyectiles de los barcos de la Armada de Estados Unidos destruyeron cientos de cocoteros, el sustento económico de la región. La zona alrededor del Tam Quan, al sur de Yahoo, fue también asolada por la misma ofensiva, con un cálculo de unos 100 civiles muertos y cientos de ellos heridos en solo unas semanas. Después, los supervivientes recibieron una lluvia de octavillas diciendo que el Vietcong era el responsable de la destrucción, puesto que había cavado trincheras y búnkeres en los pueblos. El interés norteamericano por sacar a los campesinos de sus pueblos en las provincias de Binh Dinh a menudo no iba acompañado de una preocupación similar por lo que pudiera sucederles después. Por ejemplo, en marzo del 67, miembros de la Compañía A del 8º Batallón de Ingenieros de la Primera División de Caballería se unió a la sección del 1er Batallón de 8º de Caballería en una misión de búsqueda y destrucción en el distrito de Huai Non de la citada provincia. Los ingenieros volaron los refugios familiares antibombardeos, que los lugareños que quedaban estaban usando para su protección, destruyendo el pueblo en esa misma acción. Sin hogar y sin ningún lugar a donde ir, 12 civiles del pueblo, 8 mujeres, 2 chicas adolescentes y 2 hombres de más de 50 años, caminaron con la patrulla al puesto de mando norteamericano, pero pronto fueron expulsados. Esa misma tarde un hombre y una mujer desarmados fueron vistos andando por un arrozal cercano. Desde su puesto, uno de los ingenieros de la Compañía A, el soldado de primera clase Richard Clark, vio cómo soldados de infantería del 8º de Caballería dispararon contra ellos. Vio cómo los 2 vietnamitas caían al suelo y empezaban a arrastrarse mientras una sección de soldados de caballería se dirigió rápidamente hacia ellos. Luego oyó disparos de rifles, ametralladoras y lanzagranadas. Al día siguiente, Clark formaba parte de una patrulla que salió en esa misma dirección. Pasamos a 15 metros de numerosos cuerpos, dijo. Puede identificar al menos a 4 de ellos como las personas que habíamos sacado del pueblo el día anterior.
como que generan el propio caos y el mierdero en el que viven y trabajan, güey. Matthew Brennan, del 1º de Caballería, recordaba cómo su unidad ayudó a transformar un paraíso como Vinh Dinh en un yermo perforado por la artillería y devastado por los cráteres de las bombas. Los soldados, escribió, deberíamos de buscar pueblos desiertos, muchos de los cuales tenían iglesias católicas de estuco beige, coronadas por la cruz verdadera, y quemar toda estructura que hubiera en él. Cabañas y almilares fueron incendiados. Los almacenes de arroz eran impregnados con combustible de avión y quemados. En unos días quemamos tanto arroz y tantas cabañas que por la noche se veía la ruta del día marcada por docenas de columnas de humo blanco que se extendían de un valle silencioso a otro. En mayo del 68, las estadísticas oficiales norteamericanas cifraban el número de refugiados de Vinh Dinh en más de 180,000. Quienes advirtieron que esta política era contraproducente fueron completamente ignorados. Es un error, declaró el teniente coronel Ninh Bue, que había sido ayudante del gobernador provincial en la República de Vietnam, sacar a la gente de su tierra sagrada. Esta es una tierra política y debe ser librada por fuerzas contraguerrilleras preparadas por cuadros políticos, no mediante bombardeos masivos, impersonales, desde el aire, en zonas de ataque libre. Si sacamos a la gente de su tierra, sin duda perderemos su apoyo, nos guardarán rencor. Nguyen B. tenía razón. Cuando se examinó una muestra de los refugiados de la provincia en el 69, una clara mayoría culpaba a los Estados Unidos y a las fuerzas aliadas de destruir sus pueblos y arruinar sus vidas. Años más tarde, la corresponsal del New York Times, Gloria Emerson, resumía los resultados de las acciones norteamericanas. A pesar de la ocupación norteamericana, escribía, Vinh Dinh nunca llegó a ser un lugar que pudieran dominar y cambiar para convertirlo en lo que ellos querían. El número de vietnamitas muertos y refugiados creció. Vinh Dinh nunca fue pacificada. Y creo que esa es la realidad de Vietnam, güey. O sea, en realidad nunca lograron los objetivos militares que se propusieron. Básicamente la idea era sacar al Vietcong y nunca lo sacaron, se terminaron yendo después de perder. Y han presentado una narrativa de guerra que es totalmente diferente a la realidad. La realidad es que la gente no investiga, no lee, no aprende historia. Entonces, claro que cuando ven películas, pues se las tragan, güey. Y si no me crees, pregúntale a todos cómo son los dinosaurios, güey. Te van a describir la versión que les presentó Jurassic Park, no la versión que existe realmente, güey. Entonces esa es una realidad en la que vivimos, en la que pues al parecer, no sé, güey. ¿Quién vive en el corral de quién? ¿Las vacas en nuestro corral? ¿O nosotros vivimos en el corral de alguien? Muchísimas gracias a ti por venir a tu ejercicio de resistencia cultural favorito. Al final teníamos que hablar de estos temas y discutir estas cosas que podían ser un poco incómodas o difíciles de hablar. Por lo menos estamos discutiendo historia y no estamos hablando de una narrativa que no existe, que está construyendo esto en otros países, pero más contemporáneo, ¿no? ¿Qué referencias o bueno, qué similitudes encuentras en otros genocidios y situaciones que están pasando en el mundo hoy? Yo soy Barbitas, muchísimas gracias a ti por venir. Qué decepcionante y qué triste, pero al final, si no lo discutimos, ¿cómo lo vamos a cambiar? Nos vemos pronto.